Bueno, un saludo muy especial a todos y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante porque pues yo creo que hace parte del día a día del negocio. El día a día del negocio es estar hablando con personas, estar motivando a gente para que asista a una presentación tuya, estar llamando a personas. Y es importante que resaltemos algunos tips, algunas claves, algunos secreticos, algunas cositas importantes que hemos podido descubrir a lo largo de estos años haciendo cientos y cientos y tal vez miles y miles de llamadas. Yo estoy completamente seguro que la diferencia fundamental de una persona que tiene un resultado fantástico, grande, deseable dentro de esta industria, está en que esa persona se ha atrevido a hacer muchas más llamadas que los que no tienen resultados. Y le ha tocado hacer cientos y miles de llamadas en una semana, en un mes, en un año, para poder encontrar las personas con las que logró construir esa organización de personas y con las que logró llegar al resultado que cada uno de nosotros quiere. Así que hoy vamos a hablar un poco de cómo hacer estas llamadas, de algunos tips que son clavecitos. Así que yo les voy a sugerir que tomen atenta nota, porque algunas de estas cosas parecieran lógicas, pero cuando no las tenemos presentes, cuando no estamos conscientes de este tipo de cositas, cuando vamos a hacer una llamada, probablemente no las tenemos en nuestra mente para hacerlas durante la llamada. Y eso es lo que marca la diferencia. Entonces, estos tips son cosas que son no digamos así complicados de realizar, pero que las personas las tienen que hacer. Y puedes hacerlas una que otra, o puedes combinar muchas, o puedes ir haciendo tu propio estilo para hacer una llamada, pero lo importante es que tengas en cuenta algunos de estos detallitos cuando las vayas a hacer. Ahora, yo voy a sugerirte que no tienes que hacer una llamada teniendo en cuenta todos y absolutamente todas las cosas que vamos a hablar aquí. Pero dependiendo del perfil de la persona a la que vas a llamar, dependiendo de lo que tú ya conoces un poco acerca de esa persona que vas a llamar, vas a poder utilizar algunas o vas a poder utilizar otras. Lo interesante es que la combinación lo vas a hacer como a medida que vayas adquiriendo la experiencia, vas a ir haciendo una cosa o vas haciendo otra. Pero lo importante es que la buena combinación de ellas te va a ir dando un resultado cada vez mayor en el desarrollo de las llamadas. Entonces veamos algunos de estos tips. Espero que tomes atenta nota, sencillo, pero la verdad te va a poder llegar y catapultar al resultado que tú quieres. Lo primero, pues es lógico, es poder aprender un poco de cómo hacer una llamada. Para eso pues es necesario modelarte, es decir, que veas, escuches, leas algunos folletos, algunos libretos que la línea de auspicio tuya o tu patrocinador hace o dice cuando está haciendo una llamada. O sea, no te lances en una llamada sin saber cómo hacerla. Es importante que al menos aprendas un poco de cómo realizar una llamada, cuáles podrían ser sus pasos dentro de la estructura de una llamada. Y pues para eso pues hay muchos libretos. Cualquier persona de multinivel inclusive lo puedes buscar en internet. Cómo hacer una llamada. Vas a encontrar una cantidad de libretos dependiendo de la experiencia de alguna de esas personas. Pero nosotros muchísimas veces aquí en la misma sala de conferencias, nuestro equipo te ha enseñado a hacer muchas veces una llamada. Entonces, no hay una llamada única. Cada llamada va a ser diferente dependiendo del perfil, como lo decía hace un momento, de la persona con la que estás hablando, dependiendo de tu estado emocional, dependiendo de tu rango, dependiendo de la emoción que tengas, del evento al que vas a llamar, de la conferencia. Incluso todo eso te va a ir automotivando para hacer una llamada, pero lo interesante es que vas a tener que ir aprendiendo poco a poco y lo ideal es que vayas tomando atenta nota, escribiendo algunos tips como estos para ir haciendo tu propio estilo, creando tu propia forma de hacer estas llamadas que te va a ir identificando y que cada vez dependiendo del resultado que vas a obtener en cada una de estas llamadas, pues tú mismo vas a poder ir a hacer los cambios que seas y consideres pertinente para que cada vez una llamada siempre sea mejor. Entonces, otro de los tips claves, una vez de que tú ya te has dateado un poco, has escuchado un poco de cómo hacer una llamada, es que vas a hacer una llamada siempre que la hagas con la firme convicción
de que a la persona que estás llamando va a asistir a la reunión o la entrevista a la que tú le estás citando. O sea, no es hacer una llamada por hacerla, no es llamar a un contacto porque lo tienes en tu lista, no es marcar un número de teléfono porque algún downline o una persona te lo pasó. Es hacer una llamada con la firme convicción de que esa persona va a asistir a la reunión. No puedes entrar en tu energía mental una segunda opción. Es con la firme convicción de que esa persona va a asistir a la entrevista o a la presentación del negocio que tú vas a hacer y que esa persona se va a convertir en el líder más grande de toda tu organización. O sea, dalo por sentado que esa persona va a ser el mejor de tu grupo y con esa firme convicción tú vas a realizar esa llamada. Es decir, tienes que tener grandes expectativas en la persona a la que vas a llamar y grandes expectativas en el resultado de esa llamada. De otra forma, pues sería como hacer una llamada trivial y no es lo que estamos pretendiendo hacer. O sea, cuando tú vayas a hacer una llamada, ten la firme convicción en tu mente de que esa persona va a ser la persona más grande de todo tu grupo, de toda tu organización, y que probablemente desde esa persona va a generarse un resultado inmenso, inmenso en tu organización. Es muy importante que te enteres un poco, en lo posible, del perfil de esa persona, o sea, quién es, a qué se dedica, cuáles son algunas de sus características, pero siempre mantén la firme convicción de que probablemente de esa llamada vas a generar un resultado fantástico a futuro. Entonces, siempre enfócate en que cuando vayas a marcar un número de teléfono, la persona que te va a contestar puede ser la persona que sea el líder número uno de toda tu organización y el número uno de toda la empresa. Por eso, cuando tú vayas a hablarle a alguien y que esa persona esté al otro lado escuchándote, tienes que sentir esa energía de esa llamada para poderla transmitir a la persona que te va a escuchar. En ese orden de ideas vas a tener que estar teniendo en cuenta qué es lo que vas a poder decirle a esa persona y qué es lo que no le vas a poder decir. ¿Por qué digo yo esto? La llamada es tal vez la primera forma de contacto con una persona a la que tú vas a invitar a un negocio. Entonces, a veces cuando decimos cosas que no debemos decir, quemamos ese contacto. Y es importante que tengas en cuenta esto porque las personas tienen un preconcepto de esta industria, tienen una idea a lo mejor errónea de esta industria o a lo mejor de ese tipo de negocios. Por eso no es necesario decir en una llamada cosas que no hay que decir, ni responder o dar información que no te están pidiendo. Por eso, cuando tú vayas a hacer una llamada, hay que tener en cuenta qué es lo que puedes decir y qué es lo que no debes decir. ¿De qué hablar? De una oportunidad de negocio. Es una oportunidad de negocio. No tienes que salirte de ese contexto. Vas a poder ofrecer una opción a esa persona para que mejore su situación. Eso es lo que le tiene que sonar a él en sus oídos. Tiene que convertirse en música para sus oídos lo que tú le estás diciendo. No hay necesidad de hablarle de cosas que él no quiere escuchar. A nadie le gusta que cuando le hagan una llamada le inviten a escuchar cosas que no quiere escuchar. Por eso es importante cuadricular qué es lo que tú puedes hablar en una llamada. Hablar de una oportunidad de negocio, hablar de una opción de generar beneficios para esa persona, una opción de que esa persona pueda mejorar su condición, su calidad de vida, su situación financiera, pero es importante que esa persona escuche algo que pueda estar alineado con sus necesidades. Cuando alguien necesita algo, quiere escuchar algo que le genere una solución a sus necesidades. No que le ponga tareas, no que le ponga a hacer un esfuerzo, no que le llamen a un trabajo. Aunque aquí hay que trabajar, no hay que decirle que esto es un trabajo, ni tampoco confundirlo con un empleo. No hay que ofrecerle un empleo a una persona porque nosotros no estamos empleando a nadie. Tampoco hay que decirle que esto se refiere a multinivel. La gente tiene un preconcepto y cada vez más erróneo de lo que es el multinivel. Tampoco hay que decirle que esto se refiere a ventas,
ni tampoco omitirle, que significa ventas. Muchas personas cuando están hablando del tema de la llamada, se ponen a describir o a hablar de cosas que no tienen nada que ver con el concepto, o se ponen a exagerar en lo que la persona tiene que realizar aquí. Es simplemente decirle por encima que esto es una oportunidad de negocio que va a generarle beneficios y que aquí él puede desempeñar un gran papel. De acuerdo a su perfil, podría tener un resultado fantástico a futuro. Por eso yo en las llamadas característicamente nunca hablo de que esto se trata de un multinivel, nunca menciono el nombre de la empresa, nunca menciono que hablamos de productos, tampoco menciono que hablamos de reuniones, que se trata de ventas, que hay que hacer capacitaciones, que hay que comprar libros para poder cambiar tu capacidad mental y tu estructura mental y cambiar tus creencias y poderte creer a ti mismo de que eres más capaz. Nunca lo menciono, porque eso significaría para las personas un preconcepto, un esfuerzo, y eso va a quemar al contacto desde el mismo momento de la llamada. Entonces, en este orden de ideas hay que hablar a la gente de cosas que él quiere escuchar y que estén alineados como una solución a sus necesidades. Pero es importante que cuando estés haciendo la llamada, mantengas siempre una postura de que tú estás ofreciendo una oportunidad. No estás mendigando, ni estás pidiendo un favor, ni estás solicitando que te den una entrevista. Eres tú el que está ofreciendo una oportunidad. Esa es la postura que tú tienes que mantener durante toda la llamada. La postura de una persona que está ofreciendo algo a la otra persona, no la postura de alguien que está mendigando o que está pidiendo un favor o que está solicitando que por favor asista a una reunión. Tú tienes que mantener la postura de que estás ofreciendo algo grande que le puede cambiar la vida a esa persona. Yo hoy en día agradezco a la persona que hace casi 16 años me ofreció una oportunidad de esto, porque literalmente desde ese momento hacia acá me ha cambiado mi vida. Por eso hoy le doy gracias a esa persona por haberme invitado a escuchar una oportunidad. Y esa es la postura que tú tienes que mantener dentro de este negocio cuando tú estás haciendo una llamada. Es la postura de un empresario que está ofreciendo una oportunidad a otra persona para que cambie literalmente toda su vida. Y ahí es donde tú, con tu actitud, que es mucho lo que tiene que ver con la postura, y el tono de tu voz, y la forma como estás enviando el mensaje, cómo vas a poder transmitir una suficiente emoción a esa persona para que le dé la curiosidad de asistir a la reunión, para que él tenga algo así como esa inquietud de qué es lo que le estás ofreciendo y pueda asistir a la entrevista con expectativas de lo que le estás ofreciendo. Es algo muy grande. El tono de tu voz y la actitud que tú pongas en tu llamada es crucial y es la clave para que la persona pueda asistir a la entrevista y haya mucho mayor cantidad de personas por cada determinado número de llamadas que tú hagas. Aquí en el tema de las llamadas vamos a ir hablando del evento de las probabilidades. Por lo general, cualquier networker en su inicio de su carrera de multinivelista o networker, las veces que van a asistir las personas a sus entrevistas va a ser mucho menor, y a medida que va pasando el tiempo y va desarrollando más llamadas, va haciendo más entrevistas, va cogiendo más práctica, pues va a ir asistiendo mucho mayor porcentaje por cada determinado número de llamadas que haga. En otras palabras, se va cogiendo la experiencia, pero eso es característico de esta y de cualquier otra actividad o oficio que tú quieras desarrollar. Entonces, aquí tu actitud como networker, de empresario, tú tienes que siempre estar al otro lado del teléfono como un empresario y mantener esa actitud de empresario, y el tono de tu voz y todo lo que tú puedas manejar como características de la comunicación va a influir en que esa persona asista o no asista a la entrevista o a la presentación que tú vas a hacer. Aquí tú puedes utilizar todas las técnicas de comunicación que se te ocurran. Manejar el tono de tu voz, modularla, manejar el volumen, manejar las palabras considerables y claves, manejar todo lo que para ti sea características de la voz y de la comunicación para poder influir positivamente en la actitud de la persona y crear esa expectativa para que la persona asista
a tu reunión. Pero desde todo punto de vista vas a tener que estar haciendo la llamada con toda la naturalidad como si estuvieras haciendo una llamada común y corriente. He visto muchísimas personas que llevan años tratando de desarrollar el negocio del multinivel, pero cada vez que van a hacer una llamada se ponen alguien encima de él y habla otra persona. No se hace una llamada impostando la voz, no se hace una llamada impostando tu personalidad, no se hace una llamada sacando a alguien que no hay dentro de ti, porque esa persona, el inconsciente de la persona que te está escuchando, lo entiende, lo capta. Hay algo dentro del inconsciente de la persona que te está escuchando, que es un cerebro reptiliano, que es instintivo, nos protege. Y cuando la persona está hablándole a ese cerebro inconsciente y no es quien realmente dice ser, su cerebro inconsciente lo capta e inmediatamente le pone una carcasa protectora para no asistir a esa entrevista. Por eso tienes que ser lo más natural para poder hacer esa llamada, pero siempre manteniendo esa mentalidad de empresario. No importa que tú todavía no tengas el resultado que quisieras tener. No importa que tú todavía no tengas el resultado de miles de dólares, que no vivas en la casa de tus sueños, que no conduzcas el coche que has querido conducir, pero visualízate haciéndolo y cárgate de esa energía que te da ese sueño para poder que saques ese empresario que hay dentro de ti y hable ese empresario exitoso que tú quieres llegar a ser cuando estés haciendo una llamada. En ese orden de ideas, siempre vas a poder hablar desde un punto de vista de un éxito mucho mayor cuando realices una llamada. Aunque no lo tengas, esa visualización de ese empresario exitoso es el que va a hacer la llamada. No va a ser la llamada esa persona que apenas comienza en el negocio. Tienes que vestirte de esa gallardía, de ese coraje, de ese empresario que quieres convertirte, pero sin ser impostor. No significa eso que seas un impostor. Siempre y cuando tú estés hablando con tu sueño dentro de tus labios, la persona lo va a interpretar. Y él, te lo puedo asegurar, la persona que te está escuchando también tiene sus propios sueños. También quiere ser exitoso. Ese inconsciente de esa persona exitosa que quiere ser esa otra persona, ese inconsciente de ese soñador que hay en el otro lado de la llamada, ese es el que te va a escuchar. Y es ahí donde se abre a la oportunidad de escucharte y crea esa expectativa para que tú puedas asistir con él a esa reunión. Una de las cosas que más me funciona a mí, cuando estoy empezando a desarrollar una llamada, obviamente después del saludo, que es algo natural dentro de una llamada, el saludo y tu identificación, no lo pongo aquí dentro de estos tips, pero se sobreentiende que cuando tú estás haciendo una llamada, pues vas a saludar a la persona y te vas a identificar, vas a decirle quién eres y cuál es tu propósito dentro de la industria. Sin embargo, me funciona bastante a mí es edificar un poco a esa persona de acuerdo al perfil que tú ya tienes preestablecido de esa persona. Hablarle un poco de sus habilidades, de sus talentos, de sus destrezas, de que el perfil de esa persona es bueno y encaja perfectamente para esta oportunidad de negocio, va a ayudarle a esa persona a aumentarle un poco su autoestima, pero al mismo tiempo abre ese canal de percepción, abre ese canal de escucharte, va a estar atento y abierto a escucharte esa propuesta. Por eso es necesario edificar un poco a la persona, hablarle, por ejemplo, de que tú has escuchado de que él es una persona líder en su comunidad, o de que es una persona que es un empresario exitoso, o a decirle en la llamada que tú te has enterado de que es una persona emprendedora y que sabes de sus éxitos y de sus triunfos. Eso, el solo hecho de tú comunicarle eso, sin que tengas que exagerar adulándolo demasiado, ya inmediatamente él abre sus antenas y está atento a escucharte. ¿Por qué? Por sentido natural, a todas las personas del planeta les gusta que les reconozcan sus éxitos, sus triunfos, sus habilidades, sus destrezas. Cualquier persona con la que tú hables está sedienta de esa sed de reconocimiento. Y cuando la persona escucha
que tú le estás reconociendo sus habilidades, de inmediato se abre su canal de comunicación. Te sorprendería saber cuánta cantidad de personas que está a tu alrededor está más sediento de reconocimiento que del mismo dinero, que del mismo triunfo, que del mismo éxito. La gran mayoría de las personas ceden más fácil ante un reconocimiento que ante una propuesta financiera. Por eso, es importante que cuando tú estés haciendo la llamada, comiences con algo de edificación. Y obviamente durante la llamada, pues estar siendo atento, amable, amigable. No hay que ser una persona rígida dentro de una llamada. Se puede sonreír, aunque tú estés en un teléfono haciendo una llamada y estés sonriendo, el inconsciente de la otra persona percibe tu sonrisa. Por eso tiene que ser una sonrisa natural, un estado anímico natural, para que el inconsciente de tu interlocutor lo perciba. Por eso hay que ser amable, tener esa expectativa, porque todos esos son estados de ánimo y sensaciones y sentimientos que el inconsciente de la otra persona lo percibe. Esa actitud de emprendedor que debes mantenerla siempre durante toda la llamada, la percibe la otra persona. Es importante que mantengas eso porque nadie va a poder lograr un resultado siendo agrio, siendo seco, siendo tosco en una llamada de invitación. Hay que ser amable, afable, amigable, sensible a que la otra persona también perciba eso mismo que tú estás queriendo hacer. Por eso este negocio no se hace únicamente desde el cerebro o de la mente, se hace también con el corazón. Cuando tú logras interconectar tu cerebro y tu mente, salen mejor las cosas. Tampoco hay que hacer el extremo, hacerlo únicamente del corazón. Hay que ponerle un poco de cada uno de estos. En ese mismo momento en que tú comienzas a hacerlo desde el corazón y la mente, y comienzas a ser amable en la llamada, eso sucede algo fantástico dentro del negocio, y es que comienza a inspirarse un vínculo de confianza entre las partes. Un vínculo de confianza entre tú, que estás haciendo la llamada, y la persona que la está recibiendo. Ahí comienza a establecerse un grado de confianza que la gente se sorprendería. Pero sin confianza no puede existir ese proceso natural de la comunicación y de que la persona decida hacer una reunión contigo, decida estar en una entrevista. Por eso es importante que ese vínculo de confianza se establezca con palabras claves, con palabras afectuosas, con palabras amigables. Hay algo que es importante resaltar, y es que cuando tú no conoces a la persona, pero la persona es conocida de alguien que te pasó el número del teléfono, que te dijo que te pidió el favor de que le llamaras, a alguien de tu línea descendente, tú debes establecer ese vínculo de confianza endosando, hacer que esa persona endose la confianza que tiene en Juan, te la endose a ti. ¿Por qué? Pues es sencillo porque ahí va a abrir el canal de comunicación. Si él no te conoce, si eres completamente desconocido para él, está cerrado. Pero cuando tú en el proceso de la llamada, tú le dices, hola Pedro, tú no me conoces a mí, pero yo soy amigo de Juan. Ahí él comienza a endosar la confianza que tiene en Juan, comienza a depositarla en ti. Ese es el proceso de endosar la confianza. Es hacer la referencia de la persona que te pasó el número del teléfono y así esa persona baja la guardia, baja la alerta, está más dispuesto a escucharte. Ahí es donde comienza a establecerse ese vínculo de confianza. Cuando ya es una persona de pronto conocida tuya, esa persona pues es bueno que recuerdes momentos, a lo mejor históricos, a lo mejor momentos del pasado que viviste con esa persona, el momento en que te encontraste con esa persona, a lo mejor el momento en que te dio su número de teléfono, o si es una persona de mayor confianza, pues el proceso que pasamos en la universidad o en el colegio o en aquel curso o en aquella situación que vivimos. Es decir, volver a recordar eso genera más confianza. Mucha gente se le olvida quién eres tú. Entonces, el recordar el pasado, el recordar aquella historia, el recordar aquel evento, aquella situación, vuelve
a establecer ese vínculo de confianza entre los dos y se reestructura de nuevo ese canal de comunicación, se reconecta esa confianza. Por eso, el recordar aquellas historias hacen que la persona esté más dispuesta a escucharte, porque vuelve a reconectar esa confianza que había entre las partes. Es importante que cuando tú estés desarrollando el negocio y estés haciendo llamadas, aprendas a llevar el control de las llamadas. He visto muchas veces que cuando una persona está haciendo una llamada, pierde el control de la llamada que está haciendo, cuando eres tú el que estás haciendo la llamada, haciendo la invitación, pierdes el control. Resulta que de un momento a otro es la otra persona la que llevó el control y que empieza a manejar la llamada. El llevar y mantener el control de la llamada se va adquiriendo con el tiempo y la experiencia. El hacer muchas llamadas te va a ir dando este control. ¿Por qué? Porque vas a mantener el tono de voz, el talante del emprendedor que está ofreciendo la oportunidad, en vez de permitir que la otra persona sea la que lleve el control, manipule la llamada, manipule el tiempo y manipule todo lo demás. Esto de llevar el control se va a entender un poco en la medida en que tú vayas desarrollando cada vez más llamadas y te des cuenta que de pronto cuando hiciste alguna llamada, en algún momento de la llamada perdiste ese control. El mantener ese control te va a permitir que tú seas el que tenga la sartén por el mango, el que tú seas la persona que está orientando la llamada y dando toda la información. Fíjate que yo estoy hablando de una serie de tips que tú los vas a tener que tener sobreentendido en cada llamada, pero no vas a tener como conciencia de cada uno de ellos, aunque lo puedes de pronto escribir en una tarjetita para tenerlo como un derrotero o una lista de check-in cuando estás haciendo una llamada. Pero estos son cosas que se sienten dentro de la llamada, pero no las tienes que expresar en forma de que le vas a decir a la otra persona que es que yo tengo que tener el control de la llamada. No, es simplemente que con tu actitud tú vas a hacer esto. Se siente que tú lo tienes, pero no lo vas a expresar, no lo vas a decir, no lo vas a manejar. Es decir, tú lo vas a ir haciéndolo porque la misma experiencia te lo va a ir permitiendo. Lo mismo que el tiempo. El tiempo de la llamada, el tiempo de duración de la llamada es crucial. Aquí podríamos hablar de que cuando estás haciendo una llamada para invitar a alguna persona, pueden haber algunos tiempos muertos. Aquello identifico o nombro como un tiempo muerto. Vamos a poner un ejemplo. Si tú estás llamando a una persona que fue compañero tuyo en el bachillerato, cuando estabas estudiando en el colegio, alguna persona que tú conociste hace muchos años, pues no le vas a llamar a decirle, hola Pedro, yo soy José Gabriel, alguna vez fuimos estudiantes y fuimos compañeros, yo te quiero invitar a esta y esta oportunidad. No, vas a volver a revivir momentos históricos y ese tiempo de estar reviviendo momentos históricos en que te acuerdas de algún compañero, de algún evento, de algún profesor, de alguna práctica, de algún paseo, de alguna tarea, etcétera, de algo que vivieron juntos en el pasado, pues va a ser algo lúdico que va incluso a fomentar ese vínculo de confianza entre las partes, pero no lo vamos a contabilizar dentro del tiempo de la llamada. Para mí, yo lo denomino un tiempo muerto, de volver a restablecer la confianza, el vínculo, de volverse a acordarse quién es el uno, quién es el otro, porque puede ser una persona que hace 30 años no hablas con él, 15 años no hablas con él. Entonces, volver a revivir ese momento, volver a traer esa persona del pasado al presente, yo lo considero un tiempo muerto. Pero, desde el momento en que tú comiences ya a desarrollar la llamada como tal, para mí el tiempo es fundamental, es crucial, porque ahí es donde tú vas a mantener el control de la llamada. Para mí una llamada buena, efectiva, podría hacerse perfectamente en 45 o 50 segundos, a lo mejor un minuto máximo, un minuto y medio. Todo el tiempo que tú dilates de más en el tiempo vivo de esa llamada, va a ser un tiempo innecesario, porque va a ser tiempo en el que vas a permitir que la persona pregunte cosas que no tiene que saber de momento, o que tú expreses o des información que no tienes que dar en el momento. El tiempo de la llamada para mí es crucial y fundamental y no tienes que dilatarlo. Aparte de eso, pues está tal vez en un teléfono móvil, te está contando como
tu tiempo, vas a hacer más costoso el proceso de hacer llamadas y en fin, no tienes que dar más información de más de un minuto, minuto y medio cuando estás haciendo una llamada. Es tiempo más que suficiente para hacer una llamada y citar a una persona para una entrevista y ahí tener todos las palabras y la información fundamental para que la entrevista quede cerrada en el momento en que debe ser, en el lugar que debe ser, a la hora que debe ser y con el propósito que debe ser. Más de 40 segundos, 50 segundos a lo sumo, un minuto y medio máximo sería suficiente para desarrollar una llamada. Otro tip fundamental es que tú vas a tener tu agenda, en tu itinerario, en tu disponibilidad de tiempo, vas al menos a tener 2 opciones disponibles para hacer esta cita con esta persona, citarle a esa entrevista. Pues la ideal sería la que tú ya tienes predeterminada y ojalá fueras capaz de controlar la llamada para que la persona defina hacer la entrevista y citarte contigo en el lugar preciso y en la hora precisa que tú le tienes. Pero suele suceder que alguna persona no tiene la disponibilidad igual que tú y tal vez no pueda asistir a ese lugar a la misma hora en que tú lo tienes planeado. Por eso la opción número 2 sería citarle, pero me gusta mucho cuando estoy haciendo ya la segunda cita, o sea, estoy dándole la segunda opción, es frenarlo ahí y darle a entender a esa persona la importancia de asistir a esa segunda opción porque tal vez no hay una tercera y tú ahí comienzas a darle algo a perder a esa persona. Yo presiono un poco para que la persona me asista en la primera y en la segunda opción sería lo máximo porque tal vez no hay una tercera opción porque le diría tal vez que me iría de esa ciudad o ya voy a estar ocupado con otras personas y no le voy a poder atender. Así vas a presionar que esa persona te cierre la entrevista en la primera o en la segunda opción que tienes dentro de tu agenda. Recuerda pues que podría ser una opción, ojalá lo más cercano posible a la primera, con el propósito de que no estés haciendo una cita para mañana y que la segunda opción la tengas dentro de 15 días. No, ojalá mañana a las 3 de la tarde o tengo una segunda opción a las 5 de la tarde. Así le vas a dar a esa persona también un aire de que lo que tú estás haciendo es importante y tu agenda está supremamente copada. Y él va a tener también la sensación de que si no asiste a la primera o a la segunda, se va a perder la oportunidad que tú le estás brindando. Muchas veces también te van a decir que no. De eso también tienes que ser consciente. Así como no todo el mundo es arquitecto, así como no todo el mundo es ingeniero, así como no todo el mundo desarrolla una actividad, también no todo el mundo te va a aceptar reunirse contigo o estar en una entrevista o asistir a una de tus presentaciones. Pero ten presente de que cada vez que alguien te diga que no, simple y llanamente te está poniendo más cerca de la próxima persona que te va a decir que sí. Y este negocio, el negocio del mercadeo en red, solo se hace con las personas que te dicen que sí. Nadie se va a volver rico con las personas que te dicen que no. Ten presente eso. Nadie se va a volver multimillonario y desarrollar una gran organización con alguien que te dice que no. Así que cuando alguien te diga que no, ten la firme convicción de que cada vez te acerca más a la próxima persona que te diga que sí. Esa es la persona que tú estás buscando. No estás buscando las personas que te digan que no. Tú estás buscando las personas que te digan que sí. Así que no te preocupes cuando te digan que no. Si tú ves una persona exitosa dentro de la industria del mercadeo en red, es porque a esa persona ha recibido miles de veces. La persona ha recibido miles, escucha eso, miles de veces más que tú la palabra no como respuesta a una llamada o una entrevista o a una presentación de la oportunidad de negocio o a un ofrecimiento de un producto. Así que no te preocupes, hay que hacer esto repetitivamente las veces que sea necesario para que tú recibas la cantidad de noes que necesitas para tener muchos sís. Y esos sí son los que te van a llevar al éxito dentro del negocio. Nunca te van a llevar al éxito en el negocio los que te digan que no, pero te van a fortalecer y te van a acercar cada vez más a las personas que te digan que sí.
Por eso yo acostumbro siempre, cuando la persona me está escuchando en el otro lado del teléfono, darle esa sensación de pérdida, de que si no asiste a nuestra entrevista, se va a perder de algo. Lo puedes presionar con el tema de la cita, de la hora, o lo puedes presionar diciéndole, bueno, yo acostumbro mucho por decir algo, es que llego a alguna ciudad o estoy llamando a alguien y estoy tal vez fuera de mi ciudad o estoy en una ciudad, le digo, estoy buscando 3 personas claves, empresarias, emprendedoras como tú, que desarrollen conmigo este maravilloso proyecto. Ya tengo una persona, de hoy a mañana me confirma la segunda y yo creo que tú puedes ser la tercera. Ahí esa persona, por ejemplo, está sintiendo esa sensación de que si no asiste, a lo mejor se pierda algo grande. O le puedes decir, bueno, ya estamos aquí teniendo algunas personas, muchísimo éxito dentro del desarrollo de este negocio, esto apenas está empezando, y yo creo que tú también podrías tener ese mismo resultado como el que lo estamos teniendo nosotros. Ahí le estás dando algo de pérdida a esa persona. Va a sentir que si no lo desarrolla, se va a perder algo grande. Puedes decirle que conoces ya algunas personas en este país o en esta ciudad que estaban teniendo muchísimo resultado, que están generando cientos o miles de dólares ya y que esto apenas está comenzando, que él también lo podría desarrollar, que él también podría tener ese resultado. Y ahí le estás dando algo de pérdida. Es simplemente aprovechar esta estrategia para proyectar a esa persona que como mínimo se digne escucharte en una entrevista o asista a una presentación de la oportunidad de negocio. Pero hay algo que es fundamental y esto yo creo que es uno de los tips más importantes de esta capacitación. Y es que cuando alguien está haciendo una llamada, a lo mejor tiene un listado de 8, 10, 15, 20, 50, 100 o 1000 teléfonos para llamar y está haciendo llamadas y llamadas y llamadas. Hay que mantener siempre la misma energía, la misma motivación, incluso cada vez más, cuando se hace una llamada y se termina esa llamada. ¿Por qué? Hay gente que se deja descargar cuando la persona te dice un no o te habla cualquier tontería o te cuelga el teléfono o te menciona algo que no quisieras escuchar en una llamada. Por eso es importante mantener esa energía y esa motivación viva permanentemente con el sueño. Porque esa persona que tal vez te está desmotivando, que tal vez está queriendo robarte tu sueño en esa llamada, con esa persona nunca te vas a ayudar a hacer el mercado. Esa persona jamás te va a ayudar a conseguir el coche que tú quieres. Esa persona jamás te va a ayudar a vivir el sueño de tu vida. Así que olvídate que te vas a permitir descargar esa energía que tú debes mantener dentro del negocio cuando alguien detrás de la llamada te está diciendo alguna barbaridad porque tiene conceptos y preconceptos erróneos de esta industria. No te puedes dejar robar el sueño. No te puedes dejar robar la energía en una llamada telefónica. Al contrario, cada vez que realices una llamada, sea que te digan que sí van a asistir a la reunión, sea que te digan que no van a asistir a la reunión, cárgate de más energía, visualiza tu sueño. Tienes que mantenerte supremamente motivado porque es lo que va a marcar la diferencia en la próxima llamada. Que tal vez si no fue esa persona la que te quitó la energía o la que te quitó la energía con la que tú vas a desarrollar tu sueño, tal vez es la próxima. Pero no puedes llegar cargando la basura mental que te quiso meter la otra persona para la próxima llamada. No puedes acarrear una energía negativa de una llamada a la otra. Jamás puedes cargar la basura que te quiere meter una persona en una llamada para llevártela para la siguiente. Es un tip fundamental y clave porque nunca puedes cargarte esa basura de un lado para el otro. Tienes que mantener tu sueño claro. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás haciendo esa llamada? ¿Qué es lo que quieres conseguir de esta industria? ¿Qué es lo que quieres lograr en el negocio? Si tú no lo tienes completamente claro, revísalo, porque es fundamental para poder tener el éxito dentro de este negocio. Y acuérdate, este negocio solo lo vas a poder hacer con personas, y esas personas las vas a conseguir muchas veces a través de una llamada. Y si tú te estás dejando cargar de energía negativa, no lo vas a poder lograr. Así que nunca permitas que alguien te robe tu sueño en una llamada y jamás te des la oportunidad de escuchar esa basura
cuando te la quieren meter en una llamada telefónica. ¿Por qué? Porque es característico. Mucha gente tiene preconceptos equivocados de la industria. O alguien tuvo una pésima experiencia, que es natural y puede ser normal, dentro de este negocio. Hay muchas personas que no les ha ido bien porque tal vez no han hecho las cosas como deben ser y tienen un preconcepto, una idea preconcebida de esta industria y de este negocio. De otra forma, también mucha gente cuando tú estás haciendo una llamada telefónica está desarrollando otra oportunidad, otro negocio y es importante que tengas bien claro suficiente convicción del negocio que estás haciendo, suficiente convicción de la empresa con la que estás trabajando, suficiente convicción con el equipo que estás trabajando para que no te dejes meter otra propuesta por la cual la otra persona está desarrollando. Suele suceder de que alguien hace una llamada para invitar a otra persona y le venden la moto, le venden el otro negocio y ya quiere comenzar a hacer el otro negocio. No es así como vas a lograr el resultado, no es así como vas a lograr el sueño, porque en el otro negocio también vas a tener que hacer llamadas y en el otro negocio también vas a tener que llamar personas que estén haciendo otra oportunidad de negocio. Así que tienes que tener la firme convicción de lo que estás haciendo. Tienes que tener la firme convicción del equipo con que estás trabajando. Tienes que tener la firme convicción de la oportunidad que estás desarrollando. Y cuando lo tengas suficientemente claro, comienza a hacer llamadas, incluso personas que también estén haciendo otra oportunidad de negocio. Pero no te compres el negocio que te quieren vender, porque las propuestas todas son diferentes y cualquier persona que esté desarrollando a conciencia un negocio de multinivel va siempre a defender su situación, su negocio, y va a querer venderte su negocio porque él está en su convicción de que es el mejor. Tú tienes que demostrarle después en la presentación, no en la llamada, en la presentación, tienes que demostrarle que lo que tú estás ofreciendo es mejor que lo que él tiene. Pero no te dejes vender en otro negocio, porque ahí te vas a volver una rana de multinivel brincando de un negocio a otro cada vez que hagas una llamada. Y jamás, absolutamente, nunca vas a poder tener el resultado que quieres. Por eso, aparte de que no te puedes comprar esa oportunidad que te están ofreciendo, nunca te cargues de esa energía negativa. Son dos cosas fundamentales, porque la otra persona puede tener un error mental, una convicción, una creencia falsa de lo que es esta industria o este negocio, o puede estar desarrollando otro negocio. Ninguna de las dos, no te las compres, jamás. Ten la firme convicción de lo que estás haciendo y hazlo, pero hazlo a conciencia. ¿Por qué? Porque en este negocio te va a tocar hacer cientos, miles de llamadas. Y recuerda, la diferencia fundamental entre una persona exitosa dentro del negocio y otra persona que no lo es el número de llamadas y el número de contactos que hacen, el número de presentaciones que está haciendo. Y si las hace bien, esa llamada y esa presentación va a ser una persona exitosa dentro de este negocio. La persona que más llamadas hace, la persona que más presentaciones y entrevistas hace, es la persona más exitosa. Obviamente, aplicando la generación de mejoría permanentemente, es decir, el mejoramiento continuo. Cada vez que hagas una llamada, pues mira qué errores cometiste y corrígelos para la próxima. Pero la persona que tiene éxito dentro de la industria del mercadeo en red, dentro del network marketing, dentro del marketing por relaciones, es la que más llamadas hace. Si tú conoces a alguien exitoso dentro de este negocio, pregúntale, ha hecho cientos, miles de llamadas, y eso es lo que marca la diferencia en el resultado. Cuando tú estás dispuesto a pasar por este proceso, a recibir muchas negativas, a recibir que te cuelguen el teléfono muchas veces, a estar dispuesto a reunirte con personas que llegaron a tu entrevista, a estar dispuesto a pasar mucho tiempo esperando a alguien que nunca llegó a la entrevista, a hacer todo lo que hay que hacer dentro del negocio, va a empezar a funcionar para ti la ley de las probabilidades. Ahí comienzas a hacer las cosas mejor. Y al principio probablemente de 10 llamadas, a lo mejor 1 o 2 personas se entrevistan contigo. Pero te vas a ir dando cuenta que en la medida que vayas haciendo práctica y práctica y práctica, vas cogiendo más experiencia y probablemente después de cada 10 llamadas, a lo mejor 4 o 5 ya vayan a presentarse a tu entrevista. Y ahí comienza a funcionar la ley de las probabilidades para ti. Este negocio es de llamadas. Hay que hacer muchas llamadas. Muchas, y vas a pasar por unas muy buenas y por otras muy regulares, otras que te vas a encontrar con sorpresas,
En fin, lo que tú quieras te vas a encontrar. Vas a tener gente a la que no vas a ser todavía capaz de llamar. Yo lo llamo la lista gallina. Vas a ir adquiriendo poco a poco la práctica, la experiencia, la pericia, la gallardía para llamar también a esas personas, no importa el rango de éxito que tengan dentro de otro negocio o en otro oficio o en otra profesión. Poco a poco eso te va a ir dando, la práctica te va a ir dando más experiencia. Así que yo lo que te digo es que te enfoques en el negocio, hagas lo que estás haciendo, pero hazlo con la firme convicción de que estás en el mejor negocio, con la firme determinación de que lo vas a hacer y que tengas que pasar por tener que hacer cientos y miles de llamadas, es algo que tiene que quedar claro para ti y que cuando las hayas realizado cientos, miles de llamadas, vas a comenzar a tener el éxito que quisieras tener y vas a comenzar a alcanzar el resultado que otras personas tienen ya dentro del negocio y que son de las personas que vas a ir aprendiendo a desarrollar este negocio haciendo llamadas. Así que, por mi parte, pues era básicamente todo lo que tenía para contarte. Espero que sean prácticas para ti estos tips claves que es necesario tener en cuenta para desarrollar estas llamadas. Y yo te pido que te enfoques y que hagas las cosas bien hechas y las hagas congruentemente, porque tu imagen es tu principal activo y será con lo único que te lleven a la tumba. Grandes éxitos para todos y como siempre, saben que cuentan conmigo.